Te dijeron que era un cuento. Durante toda la campaña te dijeron que el cogobierno con Dina Boluarte era un invento caviar. Pero hoy, hasta en Willax se han dado cuenta. Confirmado, había cogobierno, todo lo que dijeron era verdad. Keiko Fujimori todavía no jura como presidente y su equipo de transferencia ya tiene por lo menos 17 funcionarios de los gobiernos de Boluarte, Geri y Balcázar. 13 vienen directito del gobierno que el Congreso vacó. O sea, la misma gente que gobernó estos últimos años, ahora le transfiere el poder a Keiko. Eso no es un cambio de gobierno, es la continuidad del mismo pacto, con otro nombre. Y mira el paquete completo. Un tribunal constitucional reponiendo cuellos blancos, controlando una fiscalía donde Tomás Aladino Gálvez vuelve a las andadas, mientras el Poder Judicial es intimidado por una Junta Nacional de Justicia que persigue a los jueces que no se alinean. Durante meses, Keiko Fujimori subió a un escenario tras otro para decir lo mismo, que los últimos 25 años de gobierno en el Perú habían sido un fracaso, que el Estado no llegó a la gente, que la seguridad colapsó, que la salud y la educación quedaron abandonadas. Lo dijo en Lima, lo dijo en el sur, lo dijo en cada debate. Su promesa era simple. Ella representaba la ruptura con ese pasado. Hoy, a menos de 2 semanas de jurar como presidenta, sabemos algo que contradice esa promesa en los hechos, no en las palabras. Al menos 17 funcionarios de los gobiernos de Dina Boluarte, José Geri y José María Balcázar, los mismos gobiernos que ella señaló como responsables del caos, ya están sentados en los equipos de transferencia de fuerza popular. 13 de ellos vienen directamente de la gestión Boluarte, la misma que el Congreso vacó por el desborde de la criminalidad organizada, después del atentado contra la orquesta de cumbia Armonía 10. Y aquí está lo que hace este momento distinto a otros. No es la oposición la que lo está denunciando primero. Son medios que históricamente le han dado cobertura amable al fujimorismo los que están planteando la pregunta en voz alta. La misma pregunta que le voy a hacer yo hoy, con nombres, con hechos y sin eufemismos. ¿Esto es una transición técnica o es el reciclaje de las mismas redes que gobernaron el desastre que ella prometió terminar? Repasemos la línea de tiempo, porque importa. Keiko Fujimori ganó el balotaje del 7 de junio con apenas 50,13% de los votos válidos contra el 49,8% de Roberto Sánchez. Una diferencia de menos de 50.000 votos en todo el país. El Jurado Nacional de Elecciones la proclamó presidenta electa recién el 3 de julio, después de resolver el escrutinio y las impugnaciones. Sánchez, de hecho, todavía sostiene que hubo irregularidades en el conteo del voto en el extranjero y llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, llega al poder con el país prácticamente partido en dos, sin un mandato arrollador, sin margen para improvisar. Y en ese contexto, el más delicado posible para construir legitimidad, la primera gran decisión visible de su transición es integrar a 13 funcionarios del gobierno de Dina Boluarte. La misma Boluarte que terminó su mandato con niveles de aprobación que apenas rozaban un dígito. La misma gestión bajo la cual el crimen organizado extorsionó transportistas, comerciantes y hasta orquestas, hasta el punto de que el propio Congreso, controlado en buena parte por el fujimorismo y sus aliados, tuvo que vacarla. Entonces la pregunta no es retórica, es aritmética. Si esos funcionarios fueron parte de la maquinaria que administró el colapso de seguridad más grave de la última década, ¿qué garantiza que ahora, con otro sello en la puerta, van a producir un resultado distinto? Vamos a los nombres, porque los nombres son los que muestran el patrón
En la presidencia del Consejo de Ministros, Fuerza Popular puso al frente del equipo de transferencia a Marco Vinelli, economista y jefe del plan de gobierno del partido. Junto a él aparece Giuliana Losa. Y aquí hay que detenerse un segundo, porque el detalle no es menor. Losa no es solo asesora legal de Fuerza Popular, es la abogada que ha defendido a la propia Keiko Fujimori en el caso Cócteles, el proceso por presunto lavado de activos en las campañas de 2011 y 2016. Es decir, la persona que construyó la defensa jurídica de la candidata en uno de los procesos más sensibles de su carrera, ahora integra el equipo que va a definir cómo se administra el Estado desde el primer día. También está César Candela Jara, que fue asesor del fallecido expresidente Alan García durante su segundo gobierno. Y en el Ministerio de Salud aparece Juan Carlos González Hidalgo, personero legal de Alianza para el Progreso, el partido de César Acuña, y esposo de una sobrina del propio Acuña. González Hidalgo había sido nombrado en 2023 secretario general de la Defensoría del Pueblo, cargo del que renunció en enero de 2025. Ahora reaparece, esta vez bajo el paraguas de Fuerza Popular, en uno de los sectores más golpeados por la crisis sanitaria de los últimos años. Un programa de Panamericana, no precisamente un medio hostil al fujimorismo, tituló su segmento sobre esto con una pregunta que lo dice todo: ¿renovación o reciclaje político? Y mencionó, además de los nombres que ya di, a Sergio González, exministro con Boluarte, ahora en el equipo de producción junto a Augusto Eguiguren, y a José Recoba en salud. La conductora del programa preguntó directamente si estos rostros garantizan una transición técnica o responden a favores y alianzas políticas. Cuando ese tipo de pregunta empieza a aparecer en la televisión, que normalmente defiende a Fuerza Popular, algo se movió. Y lo que se movió es la evidencia. Ya no es un argumento de la oposición, es un hecho documentado que hasta los aliados históricos del fujimorismo tienen que explicar. Para entender por qué esto no es un episodio aislado, hay que mirar atrás. Fuerza Popular no llega a este momento sin historial. En 2017, cuando el partido tenía mayoría en el Congreso, impulsó una investigación contra el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, en medio de las investigaciones del caso Lava Jato. Analistas y periodistas de investigación calificaron ese movimiento como una maniobra política para blindar a la propia Keiko Fujimori, que en ese momento enfrentaba pesquisas por presuntos aportes ilícitos de campaña. La Fiscalía sostuvo entonces que la orden de ir contra Sánchez había salido directamente de ella. 2 años después, en 2019, Fujimori fue enviada a prisión preventiva acusada de liderar una presunta organización criminal dentro de su partido para lavar aportes de campaña provenientes de la constructora brasileña Odebrecht. Pasó más de 500 días detenida antes de que el caso, años después, terminara archivándose. En enero de 2026, un juzgado ordenó el archivo definitivo del caso Cócteles, tras una sentencia del Tribunal Constitucional que determinó que los aportes de campaña recibidos antes de 2016 no podían calificarse como lavado de activos. Ese archivo, curiosamente, llegó apenas meses antes de la elección que hoy la lleva a Palacio de Gobierno. No estoy diciendo que un archivo judicial sea, por sí solo, prueba de nada irregular. Lo que estoy diciendo es que la historia de este partido, desde el autogolpe de 1992 de su padre, pasando por el intento de blindaje al fiscal en 2017, hasta la prisión preventiva por lavado de activos en 2019, es una historia de uso del poder institucional para protegerse a sí mismo.
Y cuando esa misma organización política llega ahora al Ejecutivo y su primera jugada visible es incorporar a 13 funcionarios del gobierno más impopular y cuestionado del ciclo reciente, el patrón no sorprende. Lo que sorprende es que todavía haya quien lo llame casualidad. Ahora, seamos honestos con el otro lado del argumento, porque merece espacio. Es cierto que todo gobierno entrante necesita continuidad técnica. Nadie construye un ministerio de salud desde cero en 45 días. Es cierto que descartar a cualquier persona que haya trabajado en gestiones anteriores, sin importar su desempeño, sería absurdo y hasta contraproducente. La propia Fujimori lo ha dicho, quiere un gabinete amplio, plural y con experiencia, más allá de su partido. Pero ahí está exactamente el problema. Hay una diferencia enorme entre incorporar cuadros técnicos con trayectoria comprobada y reciclar a personas vinculadas por lealtades políticas, familiares o judiciales a las mismas redes de poder de siempre. Cuando la abogada personal de la presidenta, en su propio juicio penal, pasa a integrar el equipo de transferencia de la PCM, eso no es continuidad técnica, es cercanía política. Cuando el yerno o pariente político de un líder, de un partido aliado, aparece en salud, después de haber pasado por la Defensoría del Pueblo en circunstancias poco claras, eso tampoco es mérito técnico, es reparto de cuotas. La transición de gobierno es, por diseño, el momento menos visible y menos fiscalizado del cambio de mando. No hay ministros aún, no hay Congreso instalado con las nuevas bancadas, no hay control político formal. Es exactamente el momento en que un partido con la historia de Fuerza Popular tiene más margen para acomodar personas de confianza sin que nadie, todavía, pueda pedirles cuentas. Y eso es, precisamente, lo que están documentando ahora mismo periodistas que llevan años cubriendo a este partido. Pensemos en lo que significa gobernar el Perú en este momento. El país sale de una sucesión de gobiernos cortos, inestables, marcados por vacancias, protestas y una crisis de seguridad que llevó a la propia Boluarte a ser destituida por el Congreso. La ciudadanía, de los dos lados de la elección, tanto los que votaron por Sánchez como buena parte de los que votaron por Fujimori, no pidió más de lo mismo. Pidió, en el fondo, alguna señal de que el ciclo se rompía. Y la primera señal que recibe, antes incluso de que la nueva presidenta jure, es que 13 personas del gobierno más rechazado del periodo reciente ya tienen un lugar asegurado en la nueva administración. No estamos hablando de un ministro cualquiera con bajo perfil. Estamos hablando de funcionarios de un gobierno que cayó, literalmente, por su incapacidad de controlar el crimen organizado, integrándose ahora a los equipos que van a decidir cómo se maneja, entre otras cosas, la seguridad y la salud pública del país en los próximos 5 años. Esto no es un detalle administrativo, es una declaración de intenciones y contradice, punto por punto, el discurso de campaña que llevó a Keiko Fujimori hasta Palacio. Ella construyó su candidatura sobre la idea de que representaba algo distinto a los gobiernos fallidos que la precedieron. Pero cuando llega el momento de demostrarlo con hechos, no con discursos, con nombramientos concretos, la decisión ha sido, hasta ahora, sumar a esas mismas estructuras, no reemplazarlas. Hay algo importante en el hecho de que sea la propia prensa amiga la que está preguntando renovación o reciclaje. Porque durante años, buena parte de la crítica al fujimorismo fue etiquetada como persecución política, como resentimiento electoral, como un ataque sistemático de sectores que nunca aceptaron sus derrotas o victorias. Ese argumento, la prensa siempre la ataca, funcionó como escudo durante mucho tiempo.
Pero cuando el cuestionamiento empieza a salir de espacios que tradicionalmente le han dado cobertura favorable, ese escudo deja de sostenerse. Ya no se puede argumentar que esto es un invento de la oposición, cuando es Willax, con Milagros Leiva, al mando de un programa que no se caracteriza precisamente por ser crítico del poder entrante, la que titula su nota preguntando si esto es reciclaje político. Eso debería ser una señal de alarma para cualquier ciudadano, independientemente de por quién haya votado. No se trata de si uno apoya o no a Fuerza Popular. Se trata de si el país está dispuesto a exigir que los primeros pasos de un nuevo gobierno se midan con los mismos estándares de transparencia con los que se juzgó a los anteriores. Porque si la vara se baja apenas empieza el nuevo mandato, en 5 años vamos a estar exactamente en el mismo lugar, preguntándonos por qué el Estado sigue fallando, sin conectar nunca ese fracaso con las decisiones, muchas veces silenciosas, tomadas en la etapa de transición, lejos de las cámaras que lo hicieron posible.